¿Tienen frío o no? Ah, bueno. Sí, tengo como un poquito, pero por ese ventilador. Bueno, hoy terminamos esa parte de la serie que iniciamos ahí en el libro de Efesios capítulo 6, versículos 5 al... bueno, no, el final va a ser en el 9, pero básicamente estamos trabajando ahorita hasta el 8, ¿cierto? Esa primera parte la dividimos en tres enseñanzas y hoy es la última ahí desde el 5 hasta el 8. El 9 yo lo puse aparte porque es una enseñanza un poquito diferente, que va enfocada en el mismo tema, obviamente, del trabajo secular del creyente, ¿cierto?, en el mundo, pero desde otro punto de vista. Y vamos a ver hoy ese último punto. Hemos visto que el cristiano en su trabajo secular, en primer lugar, sirve como siervo de Cristo. En segundo lugar, vimos que sirve para agradar a Dios, el siervo del Señor en su trabajo secular. Y hoy vamos a ver esa tercera parte. Sirve porque Dios da el pago justo. Y esto es increíble porque, una de las cosas que preocupan, ¿cierto?, a la persona que trabaja en una empresa, que es empleado, que es un trabajador, que es un campesino que trabaja en el campo, que es un jornalero, siempre al final espera su sueldo, ¿cierto?, al final de la quincena o de la semana, o de los que trabajan al final del día, porque es su sustento. Pero fíjense, si servimos a Dios porque Él da el pago justo, y eso es una excelente noticia. Si entendemos todo lo que hemos aprendido hasta hoy en cuanto al desempeño y al criterio del empleado, del trabajador como siervo de Dios ahora, pues esta sí que es una muy buena noticia, muy buena noticia. Y vamos a leer nuestro pasaje. Vamos a leer Efesios capítulo 6, versículos 7 y 8, que es lo que vamos a ver hoy como última parte, cerrando esa pequeña sección. Dice Efesios 6, versículos 7 y 8, dice: sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Vamos a orar. Señor, estamos aquí para escuchar tu palabra, Señor, para ser edificados, y por eso te rogamos que uses tu palabra, Señor, una vez más en nuestras vidas, que nos señales aquellas cosas en las que aún te fallamos y que nos ayude, Señor, a tomar las decisiones, haciendo los ajustes, entendiendo que ahora somos siervos tuyos y ahora servimos en cualquier cosa que hagamos en el mundo. En ese trabajo cotidiano te servimos a ti, Señor. Finalmente son tus ojos los que están puestos sobre nosotros. Tú eres nuestro amo, nuestro jefe, y a ti servimos, Señor. Y sabiendo esto, Padre bueno, recibiremos esas buenas noticias de las que nos vas a hablar hoy. Recibiremos un pago justo y en el tiempo justo, pero sobre todo por una eternidad. Gracias, Dios, por tu fidelidad y por tu amor, y yo te ruego hoy también que, conforme a tu propósito, hoy salves a algunos, Dios. Quizás entre nosotros hay alguien que no ha entendido, Señor, que por su pecado está destituido de tu gloria, y hoy sea el día de su salvación, Dios. ¿Por qué no? Ese regalo tan grande para su vida, para una eternidad, Dios. Usa tu palabra, Señor. Úsame a mí como un siervo tuyo, como instrumento, Señor, en tus manos. Y háblanos, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a estar en esa última parte de esta primera sección, que es ese siervo del Señor, el siervo que le quiere agradar a Dios en su trabajo, sirve porque Dios da un pago justo. Y obviamente cuando uno es empleado, cuando uno encuentra ese trabajo que está buscando, pues uno, cuadra el sueldo, cuadra el salario y espera que se lo paguen a tiempo. Si es la quincena, uno espera que en esa quincena llegue ese pago. Si es semanal, ya como les dije, conforme al arreglo que cada uno haya hecho. Pero finalmente eso es lo que espera ese trabajador, ese obrero, ese empleado. Y ya hemos visto cómo Dios nos puso en un campo, ¿cierto?, para servirle a Él. En este caso estamos hablando del campo del que es un empleado, un trabajador, ahí en su trabajo. Ese es su campo. Tranquilos, las personas que están ahí, los que trabajan con nosotros, sean en la planta o en cualquier área, ese es el campo en el que Dios nos puso.
Y ya hemos visto cómo tenemos que brillar, cómo tenemos que llevarle fruto ahí. No preocuparnos tanto por lo que nos pongan a hacer en la iglesia, lo hemos dicho muchas veces, pero es una preocupación que siempre tenemos. Porque el creyente cree, además de creer en Cristo, cree que por lo que hace aquí está bien con Dios. Y como les dije, se está perdiendo de la mayor parte de las posibilidades para servirle de verdad al Señor. Finalmente, servimos donde estemos en ese campo es al Señor, ¿verdad? Eso es lo que hemos estado aprendiendo hasta ahora. Y es clave que hagamos ese cambio en nuestro corazón y en nuestra mente. Ya no le servimos al jefe, le estamos sirviendo al Señor. Él es nuestro amo finalmente. Y dos cosas importantes hoy en estos dos pasajes. En el 7, porque servimos en su obra, ¿verdad? Y por eso esperamos un pago justo. No esperamos un pago justo porque estemos sirviendo en otra parte, es porque servimos en su obra. Y es lo que dice ahí Efesios en esa primera parte, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, en el versículo 7. Leamos el 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y bueno, varias cositas aquí. En primer lugar, servimos de buena voluntad. Ya lo habíamos visto, ya habíamos hablado de esto. Básicamente parece que Pablo repitiera las mismas palabras, pero tienen diferentes contextos y diferentes aplicaciones. Servimos de buena voluntad. Y obviamente cuando un empleado se ha desempeñado por toda esa quincena, ¿cierto? Se ha esforzado por cumplir con las metas o con las cosas que le han encargado, espera su pago. Pero ojalá que espere su pago habiendo hecho bien su trabajo, de buena voluntad. No es lo mismo cumplir con una tarea de mala gana y por obligación, porque necesito que me paguen, que haciéndola de buena voluntad, como para el Señor. Y ese es el cambio que Pablo quiere que tengan los efesios y que Dios quiere que tengamos nosotros. Servimos de buena voluntad al Señor, no importa cuál sea ese campo en el que estemos, ese trabajo en el que estemos, sea en una oficina, sea en un campo de plátano, sea en una obra de construcción, como les dije hace 8 días, en un pequeño restaurante, en una pequeña cafetería, atendiendo y vendiendo empanadas, no importa, o manejando un taxi, o haciendo una cirugía en un hospital, no importa, ahí está el campo y ahí servimos de buena voluntad como para el Señor. Eso definitivamente cambia varias cosas. La primera, la calidad de lo que hacemos. Cada vez será mejor si entendemos que es para el Señor. Y además el pago que recibimos, lo recibimos con un gozo increíble. ¿Se acuerdan hace 8 días? Vimos que qué rico es recibir ese primer sueldo, esa primera quincena y gastarla en lo que necesitamos. Porque dice la Biblia que el obrero disfruta de esas cosas, las disfruta mucho. Esperamos el día de la quincena y bueno, hoy vamos a ver que Dios nos va a dar un pago no el día de la quincena, no al final del mes, sino al final de nuestras vidas, conforme a lo que hayamos hecho. Pero ese pago es eterno. Es así que es una mejor noticia todavía. Justo y eterno, como hecho a la medida, como quisiéramos nosotros que nos recibieran en esa empresa donde vamos a trabajar. Pago justo y a la medida. Pero bueno, ¿cómo haces tu trabajo, no? Ahí donde estés desempeñándote, ¿cómo lo haces? Porque ahora entiendes que lo que hagas lo haces para el Señor. Entonces, así seas independiente, estás haciendo el trabajo para alguien más. Y la calidad de ese trabajo depende de si lo haces de corazón o simplemente esperando que te paguen un sueldo. Definitivamente todos, creo que todos, me imagino, habremos sido víctimas de algún contratista que lo que esperaba era que le pagáramos y no cumplir con el trabajo como debía ser. Yo creo que todos, ¿cierto? Todos se quejan, nos quejamos de eso. No, es que mandé a hacer un arreglo en la casa y le pagué a ese obrero y llegó ahí llorándome que necesitaba plata y yo le di y le anticipé y casi que le pagué todo y no volvió, lamentablemente. O metió unos materiales que no eran los que habíamos arreglado, el trabajo quedó mal y esa cosa que hizo se cayó, bueno, todo eso, ¿cierto? Pero estamos hablando de otra cosa mucho más grande.
Ese siervo, ese empleado que ahora sabe que le sirve al Señor, no trabaja así, hace las cosas bien, con calidad, como para el Señor, con gusto, porque sabe que al final tendrá, y lo tendrá, un pago justo. Entonces, ¿cómo vas a hacer las cosas de ahora en adelante? Porque al final de tu vida recibirás ese pago, y lo vamos a ver más adelante en esta enseñanza. Es muy importante esto de lo que estamos hablando. Entonces hay que pensar en que tenemos que trabajar y hacer las cosas con la actitud correcta, porque es como para el Señor. Y ese vocablo que, bueno, en hebreo es una sola palabra, de buena voluntad. Miren, aquí les pongo un pasaje en la pantalla, y es un poco raro, ¿no? Dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Ese vocablo es el mismo, ahí, cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Ese es el contexto del matrimonio, y el hombre debe cumplir con su esposa y la esposa con el hombre. Es el mismo vocablo, es la misma palabra, pero es de buena voluntad. Básicamente ese es el origen, de buena voluntad. Y en el contexto del matrimonio, refiriéndose a esa necesidad que tenemos de cumplir con ese deber conyugal. De buena voluntad, porque sobre todo, finalmente, es la voluntad de Dios en ambos casos, en este contexto y en el de Efesios. Es el mismo, esa es la voluntad de Dios en ambos casos. Se trata de un compromiso serio, y eso es lo nuevo para nosotros en Efesios. Yo no espero ser un buen empleado porque es que Dios me manda que así lo haga. No, es que es un compromiso serio, es importante, tan serio como el compromiso que tienes con tu esposa o con tu esposo en el matrimonio. En cuanto a lo que estamos hablando, de buena voluntad, sabiendo que es para el Señor. Y aquí lo que aprendemos es que esto no es opcional para el creyente. Esto no es una opción, yo voy a hacerlo sí o no. No es opcional. No es opcional que tú cumplas con el deber conyugal en tu matrimonio, no es opcional. Si no lo cumples, vas a vivir cosas bien desagradables. No es opcional para el creyente, porque el creyente se debe a su Señor. Nosotros nos debemos a nuestro Señor. Él es el nuevo amo que tenemos, ¿cierto? Lo hemos visto a través de todas estas enseñanzas, pero por eso quiero que busquen en sus Biblias 1 Corintios 6:20. Primera de Corintios 6:20. Ya lo tenía y se me fue. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 20. Dice la palabra de Dios: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya fuimos comprados por precio, los que hemos recibido al Señor, los que nacimos de nuevo, los que ahora somos hijos de Dios. Esa clase de siervos de la que estamos hablando, ya no nos debemos al jefe, ahora nos debemos a Dios, nos debemos a Jesucristo, porque Él nos compró por precio, a precio de su sangre. ¿Y esto por qué lo digo? Porque en los tiempos de Pablo, y yo no quiero que perdamos nunca el contexto, los esclavos eran vendidos y eran comprados por cierto precio. Te compro tu esclavo porque lo necesito así, con esa fuerza y esa actitud, y te pago el precio. Pero el problema es que seguía siendo esclavo, igual. En cambio, nosotros ahora recibimos ese precio, fuimos comprados por Jesucristo, y ahora somos libres en Él. Y eso tiene que marcar una diferencia en nosotros. ¿Cómo servimos? ¿Cómo le servimos a Él? Sabiendo que nos va a dar un excelente trato, siempre justo, amoroso, y al final una recompensa eterna. ¿Será suficiente o no? Y esa es una decisión que tenemos que tomar. Él pagó ese precio en la cruz, a precio de sangre, para liberarnos de la esclavitud del pecado, que sí es grave, que tiene consecuencias también eternas, y el pago es un infierno eterno. Ese es el pago. Nosotros esperamos un pago eterno en el cielo, al lado del Señor.
los que conocen al Señor, los que entienden que por su pecado están destituidos de la gloria de Dios, entienden y creen la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz para pagar el precio de su pecado, entienden que si no entregan sus vidas a Él, si no se arrepienten de ese pecado y si no lo reciben como Señor y Salvador, estarán en una condenación eterna en el infierno. Nosotros no estamos hablando aquí de la ética buena para ser buenos empleados. Nosotros estamos hablando aquí de la verdad de Dios, pensando en que si no obramos de esta manera, muchos se perderán, no conocerán al Señor y se perderán en ese infierno eterno. Y veíamos ayer en la escuela que es sin reposo. No van a tener ni un segundo de reposo en ese fuego en el infierno. Pensemos en eso. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Si estamos hablando de que yo soy un empleado, pues tiene que ver contigo. Sin reposo ni un segundo en el infierno. No hay un descanso. Nosotros tenemos descanso, ¿sí? Veíamos ayer que podemos dormir 8 horitas y descansamos, y de pronto si tenemos calor nos bañamos. En el infierno ni un segundo de reposo. Si entendemos eso y que nosotros tenemos una parte en eso, en evitar que el mundo perdido vaya a esa condenación eterna, entonces tenemos que cambiar la manera de pensar, la manera de actuar, la manera de trabajar. Es que esa es la verdad. No estamos hablando de cosas bonitas y de cómo ser mejores personas. Claro que sí lo vamos a hacer. Será una consecuencia de esa conversión al Señor, de esa entrega de nuestra vida a Dios. Entonces, si tú estás todavía en tus pecados, si no has entendido que por tu pecado estás destituido de la gloria de Dios, eso es lo que te espera. Y ojalá que hoy, entendiendo lo que estamos hablando, ojalá que entiendas hoy que si te arrepientes, que si te acercas al Señor y que si le confiesas que crees en la obra que Él hizo en la cruz, confiesas tus pecados y le invitas a entrar en tu corazón, este problema se arregla porque Él ya lo arregló, entregando su vida en la cruz. Miremos Primera de Pedro, ahí para que lo busquemos también, más hacia el final de la Biblia, muy cerca al Apocalipsis, antes de Juan, de Primera de Juan. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Para que entendamos mucho mejor este concepto que estamos considerando ahorita. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así fuimos comprados. Eso costó la salvación de quienes hemos recibido al Señor. Fuimos comprados como ese esclavo que estaba destituido y que estaba condenado a un infierno eterno, y Dios nos compró con su sangre y nos sacó de esa condenación y de esa esclavitud del pecado que nos llevaba allá. Pero obviamente hay que entenderlo y hay que comprender y creer la obra de Jesucristo en la cruz. Y fíjense, no obedecer, no aplicar estos principios que estamos estudiando, es desconocer esa obra y decirle al Señor: no me importa que hayas entregado tu vida por mí, pero al final recibiremos el pago por esa actitud. Ya lo vamos a ver ahorita, porque lo que está hablando Pablo aquí incluye también un juicio, ya lo vamos a ver. Pero es difícil de entender cómo un cristiano que ha sido rescatado así a través de la obra de Cristo en la cruz, pues no le quiera servir, ¿cierto? No le quiera servir, sino que se quiere mantener bajo ese yugo del pecado en el que estaba antes, como el pueblo judío cuando fue sacado de Egipto, de una esclavitud pero dura, que todavía nosotros no hemos entendido porque no está como tan clara en la Biblia, ¿cierto? Respecto a la dureza del trabajo y del castigo que implicaba esa esclavitud. Y aún así Dios los saca, los sustenta, les da alimento, les da todo, y ellos piensan en devolverse a esa esclavitud. Y así es el creyente.
El creyente dice, no, es que la vida cristiana es muy difícil, yo estaba mejor antes. Mentiras, no estábamos mejor antes. Conocemos a algunas personas que lamentablemente les hemos predicado el evangelio y han caminado un poquitico con el Señor, eso creemos por lo menos, y después dicen, no, es que las cosas no me salen bien, yo mejor me devuelvo a como era antes. Mentiras, peor. Sin Cristo las cosas son malas, son peores. Miremos Gálatas 5:1, busquémoslo en la Biblia también. Gálatas, el libro que está inmediatamente antes de Efesios. Gálatas 5:1. Dice Pablo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Sujetos al yugo de esclavitud implica, en este contexto en el que estamos estudiando, no entender que Él es nuestro amo, nuestro jefe ahora, Cristo. Y entonces nos queremos devolver e ignorar la obra que hizo el Señor para salvarnos, para sacarnos de ese yugo de esclavitud y para que ahora seamos unos mejores siervos de verdad delante de Él. Pero fíjense, es verdad que no todo va a ser color de rosa, porque uno no le promete equivocadamente a una persona a la que le está diciendo que si se convierte al Señor la vida va a cambiar ya y ahora todo va a ser lindo. Y si el esposo era infiel, ya no le va a ser infiel, y si era irresponsable, ya no va a ser irresponsable. No, eso no va a pasar. No todo va a ser color de rosa. Pero de lo que yo sí estoy seguro, y yo puedo decirle a una persona, tu vida va a mejorar en la medida en que seas fiel. Nunca empeorará, siempre va a mejorar en la medida en que seamos fieles. Es como las condiciones económicas cuando uno llega al Señor. Algunos tratan de echarle la culpa a Dios de que les va mal económicamente. No, generalmente no cambian las condiciones, tienden a mejorar siempre. Esa es la tendencia. Y es equivocado pensar que no, que es que yo de verdad como que desde que recibí a Cristo me está yendo mal. No, mentiras. No estás siendo fiel, que es otra cosa. Y vendrán pruebas, claro que sí. Pero ahora son pruebas y ya no son consecuencias del pecado. No todo será color de rosa, pero con seguridad nada empeorará si estás en Cristo. Todo tiende a mejorar en la medida en que seas fiel, todo. Y de esto ningún creyente fiel podrá decir lo contrario, seguro. Y hay gente que dice, no, es que desde que recibí al Señor todo me sale mal. No, qué pena, estás siendo infiel al Señor. Eso es lo que pasa. Revisa tu vida y ajusta lo que tienes que ajustar. Eso sí es verdad. Pero fíjense, un detalle aquí adicional que dice Pablo, ¿cómo servimos en su obra? Como al Señor y no a los hombres. Es la frase que sigue ahí en nuestro pasaje. Y las mismas palabras que habíamos estudiado antes en el versículo anterior. Y Pablo lo pone aquí a manera de resumen, recordando cómo es nuestro servicio en ese campo en el que Él nos puso. Y entonces tenemos que considerar otra vez cómo es que se puede servir al Señor y qué diferencia hay entre servir al Señor y servir a los hombres. ¿Qué diferencia hay? Si finalmente estamos en un trabajo y tenemos que esperar un sueldo y nos toca cumplir con una meta, bueno, hay mucha diferencia. ¿Con qué actitud, cierto? ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué es lo que esperas? ¿De qué manera le puedes llevar fruto al Señor ahí? ¿De qué manera puedes ser luz en esa oscuridad en la que estás, o en la que están ellos más bien? Y sí hay una diferencia tremenda. En primer lugar, la motivación es radicalmente diferente. El siervo del Señor ya no lo hace, ya no sirve ahí esperando un sueldo. Claro que te lo van a pagar, ojalá que te lo paguen, lo necesitamos. Pero ya no sirve por ese sueldo, ahora sirve por un sueldo eterno, que es lo que vamos a ver ahora un poquitico más adelante. Ahora está esperando un pago eterno al lado del Señor.
Y qué mejor que una vida eterna y una herencia al lado de los demás creyentes. Grande, que no se puede comprar con dinero, como vimos ahora en Primera de Pedro. No con cosas corruptibles como oro o plata. Y así será ese galardón. Cosas eternas. Miren lo que dice Mateo 6:24, dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿A quién estás sirviendo en ese trabajo que haces? Obviamente cumples una tarea, cumples un propósito, desarrollas una actividad, finalmente entregas un producto o lo que sea. Pero ¿a quién estás sirviendo? No podemos servir a dos señores, porque vamos a aborrecer a uno y agradar al otro. ¿A quién quieres agradar en tu trabajo? Ya vimos, tal vez unos 2 domingos atrás, que muchos sirven para agradar al jefe, que lo tienen ahí al frente y están buscando un beneficio propio, para que me suba el sueldo, para que me trate bien, para que me considere su amigo, no sé. Estamos agradando es al Señor ahora, y por eso tenemos que hacer bien el trabajo, porque queremos ser luz para Él y alcanzarlo algún día para el Señor, y esos compañeros también. Imagínense la responsabilidad tan grande. Es serio el tema, es serio el asunto. No es un juego, no estamos hablando solamente de ser buenos trabajadores. Y bueno, aquí en este contexto de Mateo, pues obviamente tiene una aplicación práctica y sencilla para nosotros. ¿A quién estamos sirviendo? ¿A quién estás sirviendo? Pero entendiendo que servimos así al Señor, también implica la calidad con que le servimos, porque es de corazón, como para el Señor. La calidad de las obras que hacemos. Porque lo que estamos haciendo para el Señor no es pasando documentos en un computador o enviando correos o vendiendo un producto, ni siquiera esperando que la cirugía salga bien o lo que sea. No es eso. Finalmente estamos esperando agradar con ese trabajo al Señor, hacerlo de corazón como para Él y no para los hombres. Obviamente esperamos que la persona a la que se le haga esa intervención quirúrgica se salve, ¿cierto? Y que el cliente que recibió ese producto quede satisfecho. Eso buscamos, obviamente. Pero esto habla de la calidad con que le servimos. Y eso habla del lugar que ocupe el servicio para el Señor en nuestros corazones, en nuestras vidas. Si le queremos de verdad servir al Señor, pues tiene que ser así, con esa actitud, de corazón como para el Señor. O hacemos las cosas pues porque nos toca, obviamente, y pues estamos aburridos, nos cuesta, ahora es una carga llegar allá a esa oficina. Puede que sea así, puede que eso esté pasando. Y hay una de dos razones: o no has entendido que ahora le sirves al Señor, sabiendo que tienes un jefe inconsciente. Bueno, yo no sé, tantas maneras de describir a los jefes. O es que no entiendes que tu jefe es Cristo y que también ese servicio implica algún sacrificio. Esa es cualquiera de estas dos cosas puede estar pasando. La idea y lo que estamos aprendiendo en Efesios es que entendamos que Cristo es nuestro jefe, evidentemente, y a Él servimos. ¿Cuánto cueste? ¿Cuánto vayamos a padecer? Bueno, no sabemos. Cada caso es diferente y cada persona podría dar testimonio de eso y contarnos todas sus cosas. Pero finalmente lo que importa es cómo lo hacemos y para quién lo hacemos. Eso es lo que finalmente importa. Y fíjense, el empleado que le sirve al Señor no se fija en la mirada de su empleador, sino en la mirada de Cristo en su vida. Y a Él es al que finalmente busca.
Ahora, si estás padeciendo mucho en tu trabajo, bueno, hay que buscar la manera de salir de ahí, claro. Lo que está enseñando Pablo aquí no significa que tengamos que aguantarnos lo que sea, ¿no? Humillaciones, no. Maltrato, no. Hacer cosas que estén en contra de la palabra de Dios, no. Entonces toca decir: Señor, yo me voy a salir de aquí porque no estoy bien y estas cosas no son para ti, no te agradan, necesito otro trabajo, listo. Pero ahora entendemos lo que buscamos. Pero clave que entendamos, fíjense, Efesios, devolvámonos un poquito en nuestro libro de Efesios, en el capítulo 1:18, miren la importancia de considerar todas las cosas y la oración de Pablo por los creyentes de Éfeso. 1:18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo le está pidiendo desde el principio de la carta al Señor: Dios, alumbra el entendimiento de estos creyentes, para que lo que les voy a enseñar lo entiendan y sepan qué esperan al final de sus vidas. Y eso está hablando Pablo ahorita. Oiga, conozcan al Señor, conozcan sus promesas, sepan qué les espera en ese nuevo empleo con ese nuevo jefe que es Cristo. Pero si no lo conocemos y si no lo pedimos al Señor: Señor, de verdad, muéstrame qué quieres con este trabajo porque no entiendo, estoy sufriendo, estoy padeciendo, no me pagan. Bueno, hay que mirar esas cosas con detalle. Si no depende de ti, si estás haciendo bien las cosas como para el Señor y te va mal, tienes que cambiar de trabajo, claro. Pero si no es así, es de esta manera como estamos viendo aquí en Efesios, si no es en una dependencia plena del Señor, conociéndole a Él de verdad, entendimiento de las cosas de Dios, entonces vamos a sufrir y estaremos otra vez sirviendo como antes, como cuando buscamos el trabajo y cumplimos con esas 8 horas, mejor dicho, sufriendo y esperando la quincena porque es lo único que vamos a recibir. Pero Pablo dice: entender. Pero fíjense, lo más lindo es que Dios, el Señor Jesucristo, es un amo justo. Y qué buena noticia para un empleado, que le digan: ahora vas a tener un jefe justo. Uy, qué bendición, porque la mayoría son injustos, lamentablemente. Si no son injustos, el empleado los ve como injustos, siempre. Pero Dios es un amo justo. Y qué noticias tan buenas. Miren lo que dice el 8: sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Él es un amo justo. Él me va a dar a mí conforme a lo que yo estoy haciendo. Mi trabajo esforzado y de calidad, Él lo va a pagar conforme a esa calidad y a ese esfuerzo. Qué maravilla de noticia. Entonces alguien diría: no, pero ¿y entonces qué hacemos mientras tanto? Bueno, mientras tanto trabaja y vive del sueldo que recibes y hazlo bien. Y si lo haces bien, te irá bien en ese trabajo también, claro que sí. Pero fíjense, lo que aprendemos aquí inicialmente es que las recompensas en el servicio al Señor, ¿qué son finalmente? Sus promesas. Esas son las recompensas, sus promesas. Además de que estaremos bien en el trabajo, bien aceptados en el trabajo, con amigos, con gente que nos quiere, unas recompensas eternas además, si entendemos estas cosas y servimos así. Pero fíjense, en este contexto y lo que estamos aprendiendo aquí, lo que dice el pasaje realmente es que serán conforme a lo que hagamos, es decir, 100% justas, porque Dios es justo. Y es importante que entendamos eso. Es justo.
Y claro, pues nosotros siempre, yo también hice parte de eso cuando era empleado, pensaba que era injusto, pensaba que merecía más, sí, ya hemos hablado de esto. Gracias a Dios en las empresas donde trabajé nunca me pagaron tarde, siempre me pagaron a tiempo, y eso es muy bueno para un empleado, porque ese es su sustento. No trabaja por hobby, trabaja porque lo necesita y ojalá que al final de la quincena reciba su sueldo. De eso vamos a hablar en 8 días. Pero en el Señor siempre será tiempo, siempre será justo. Y lo vamos a ver enseguida, conforme a lo que estés haciendo. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere. Esa palabra sabiendo implica habiendo conocido. Y es importante que la tengamos en cuenta porque se refiere a ese intelecto y a ese conocimiento que tenemos de Dios, de Cristo, del Señor. Y si no lo conocemos, pues ¿qué esperamos de Él? Y Pablo está diciendo sabiendo, es decir, ustedes saben que pueden esperar. Ustedes conocen al Señor, conocen a su Señor y saben qué esperar de Él. Y si tú no conoces a Jesucristo, pues no sabes qué esperar de Él. ¿Cómo será que Jesucristo puede pagarme el sueldo de mi trabajo? Eso es una muy buena pregunta. Si alguien no sabe cómo obra el Señor Jesucristo. Pero Pablo se refiere a conocer a su Señor en su palabra, en la Biblia, sabiendo. ¿Cómo es que estos efesios sabían que iban a recibir un pago justo conforme a lo que iban a hacer? Porque conocían las Escrituras. Y si un empleado que sirve y que ahora quiere servir al Señor a través de su trabajo y no conoce a su Señor en las Escrituras, pues no sabe qué le espera. Es bueno que corrijas eso y ahora lo conozcas, lo empieces a conocer. Y entonces, en esta iglesia hablamos mucho del discipulado. ¿Por qué no inicias el discipulado? ¿Cuándo vas a empezar el discipulado? Es bueno que si quieres conocer a tu Señor, aquí te enseñamos en la Biblia quién es Él, para que ahora sepas qué esperar de Él. Y digas, yo como buen empleado creo que voy a recibir mi pago justo porque lo dice su palabra. Creo que tengo una herencia eterna porque lo dice en su palabra. Y eso me motiva a seguir adelante. Esa es la motivación con que el empleado trabaja sabiendo que quiere agradar al Señor. Y el siervo del Señor pues conoce a su amo, ¿no? Sabe qué esperar de él, Dice Lucas 12, 37 y 38. Si quieren búsquenlo porque no está en la pantalla. Busquémoslo. Lucas 12. ...37 y 38 dice... bienaventurados aquellos siervos, fíjense, bienaventurados, bendecidos, felices, significa esa palabra bienaventurados también, que les va bien. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Ese velando implica estar despiertos y estar haciendo lo que Dios quiere que estén haciendo, que estemos haciendo. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles, el Señor a servirnos a nosotros. Y aunque venga a la segunda vigilia, ¿y era solamente el 37? No, y 38 también. Y aunque venga a la tercera vigilia y si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Nosotros podemos aplicarlo en nuestras vidas de esa manera. Porque el contexto aquí es judío, pero para nosotros es una aplicación sencilla. Si el Señor viene y nos encuentra sirviéndole a Él, haciendo lo que tenemos que hacer, siendo esos buenos empleados, entendiendo que le servimos a Él y que buscamos ser luz y que buscamos afectar, como vimos al principio, ¿se acuerdan? Tan buenos los creyentes del siglo V y VI que afectaron las leyes del Imperio Romano, ¿se acuerdan que lo vimos al principio?
y nosotros afectando el conjunto donde vivimos, la empresa donde trabajamos, el barrio donde convivimos con los vecinos. Si Él nos halla así, dice que viene a servirnos a nosotros. Qué promesa tan grande. Y la idea es que estemos ocupados sin estar pensando en cuánto nos van a pagar y si nos van a pagar a tiempo o no. Y que como el jefe no está, pues entonces cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta, dicen. No, el que nos está viendo es Él, siempre. Esté o no esté el jefe. Y 1 Corintios 15:58, yo se lo leo, dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y si tú conoces a tu Señor, como hablamos hace unos minutos, y conoces sus promesas y sabes que su palabra es verdad, Él está diciendo que lo que hagamos para Él no es en vano. Y efectivamente no es en vano. Y lo dice claramente en este pasaje que les acabo de leer. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Sabiendo, otra vez la palabra sabiendo, conociendo, entendiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Él no está hablando a ignorantes digo de la palabra de Dios. No estoy diciendo que no estudiaron lo que sé, no. Él está hablando a personas que se supone que conocen a Jesucristo, que conocen su palabra. Y si eres siervo del Señor, es bueno, es importante, es la voluntad de Dios que conozcas a tu Señor y que conozcas su palabra. Si no la conoces, te vas a perder de muchas cosas, de muchos galardones. No vas a crecer, vas a padecer donde estás trabajando. Y es algo que el siervo del Señor sabe y conoce. ¿En dónde? En la Biblia, en la palabra de Dios. Sabiendo, siempre que encuentren esa palabra, sabiendo, conociendo, piensen en la palabra de Dios, en conocerla, en inquirir, en preguntar, en profundizar en la palabra de Dios. Pero tan bonito lo que estamos estudiando aquí en Efesios, porque evidentemente, claramente, Él habla de una recompensa justa. Y eso sí que nos debe motivar a nosotros. Un conocimiento previo de las cosas, porque Dios no quiere que ignoremos sus planes, Dios no quiere que ignoremos lo que tiene para nosotros, sino quiere que lo conozcamos, que conozcamos esas promesas y esas cosas, ese sentir. Porque miren lo que dice ahí en 2 de Pedro 3:18. Esta es la voluntad de Dios. Antes que cualquier cosa, antes que hacer muchas cosas, antes que ocuparte en muchos quehaceres, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así es, dice la palabra de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que crezcamos. Él no quiere que sus hijos ignoren lo que les espera, porque eso los desmotiva. Eso impide que cumplan bien con el propósito que Él tiene para cada uno. Si tú no sabes lo que te espera en Cristo, pues no haces nada. Pero si sabes, te vas a motivar, porque vas a conocer un Dios poderoso que siempre estará contigo, que te puede ayudar en cualquier cosa, desde lo más simple hasta lo más complejo. ¿Será que Dios sí me puede ayudar en esto? ¿Será que Dios no me quiere ayudar en esto? ¿Será que esto es muy pequeño para que yo se lo pida a Dios en una oración? ¿O será que esto es demasiado grande para Dios? Si no lo conocemos, pues tendremos siempre esos interrogantes sin resolver. Y Dios sí que es grande, y Dios sí que es todopoderoso. Por eso vale la pena que lo conozcas. Crecer en el conocimiento y en la gracia del Señor es su deseo, es su voluntad para nosotros.
Por eso en esta iglesia que se llama la Biblia dice, estudiamos la Biblia, para que el creyente crezca en ese conocimiento y se fortalezca en su fe y sepa que puede confiar en la palabra de Dios. Porque ¿qué es fe? Creer lo que dice la Biblia. Eso es fe. Creer lo que dice la palabra de Dios. Es decir, que en lo que vas a creer ya está escrito. Y si está escrito es real. Y puedes obrar conforme a lo que dice ahí con toda seguridad. Si no, Dios es un farsante. Segunda de Pedro 1:2. Tan linda esa promesa, ¿no? Ahí en segunda de Pedro 1:2. Hablando de conocerle a Él, ¿cierto? Porque Pablo dice sabiendo, conózcanlo. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Gracia y paz. Porque no es solo por conocer lo que vamos por leer la Biblia y por entenderla que vamos a recibir esa gracia y esa paz. Es porque cuando le conocemos a Él nuestra fe crece y empezamos a creer más y más en su palabra y nos aferramos a esa verdad. No nos soltamos de ahí. Porque vimos en 1 Corintios que hay que permanecer. Hay que seguir firmes. Y cuando conocemos a nuestro Señor, pues inmediatamente recibimos sus bendiciones. Y aquí unas preguntas. ¿Conoces de verdad a tu nuevo Señor? Porque Él fue el que te compró con su sangre. Si eres hijo de Dios, si recibiste a Cristo. Si no lo has recibido, todavía le perteneces al antiguo Señor. ¿Conoces sus pensamientos, sus promesas, sus mandamientos? Si no conoces esto, no puedes hablar de Dios. No puedes decir si es pequeño o grande, si es malo o bueno, si me conviene o no. Ni siquiera conoces la razón por la cual Él se entregó en la cruz por ti. Si no conoces a tu Señor, si no conoces sus mandamientos, si no conoces su palabra, ¿sabes lo que tiene para ti? Qué triste un creyente sin promesas, un creyente sin esperanza. Ese creyente así es un mal empleado, es un mal trabajador porque cree que lo que hace no sirve y cree que en su trabajo, como le ocupa tanto tiempo, no tiene tiempo para servirle al Señor. Y eso es una equivocación, porque ese tiempo en el que trabaja esa persona, sea en un campo agrícola o en una empresa de lo que sea, ahí le sirve al Señor. Ahí es donde Dios quiere que sirvamos, ahí, en ese campo. Pero fíjense que dice que ese recibirá del Señor, ¿verdad? Recibimos conforme a nuestro servicio. Y pilas, porque esto sí habla de un juicio. Y esta parte es bien importante. Estas palabras hablan de un juicio. Ese recibirá del Señor. Ese pago justo, de acuerdo a lo que hiciste, malo o bueno, lo vamos a recibir del Señor. Ese pago. Si obraste mal, vas a recibir ese pago. Si obraste bien, vas a recibir conforme a lo que hiciste. Dios no pasa por alto nada. Y por eso les dije al principio que no es opcional para el creyente hacer o no hacer las cosas. Bueno, podemos decidir no hacerlas, pero es bueno conocer y entender que recibiremos conforme a eso. Miren lo que vamos a aprender aquí. Pues obviamente cuando uno sabe lo que va a recibir, pues se motiva o se desmotiva, ¿no? A uno le dicen, bueno, le voy a pagar tanto y si sale bien le doy un premio, pues uno se motiva mucho.
Y si además de eso le voy a acumular unos puntos, mejor todavía. Uno se motiva. Pero fíjense, ese trabajo, esa calidad con que hacemos las cosas, pensando en la motivación, no estrictamente en cómo nos quedó el producto. Así, de igual manera como lo hicimos, recibiremos del Señor. Miren lo que dice Colosenses 3, 23 al 25. No lo puse en la pantalla, pero bueno, ahí está por lo menos la cita Colosenses, un poquito más hacia el final de Efesios. Colosenses 3, 23 al 25. Porque es importante que entendamos que esto se trata desde un juicio, lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Muy parecido a lo que vimos en Efesios. Pero fíjense, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Más claro todavía. Y miren el 25. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. No es que Dios diga, no, si no quieres hacer las cosas bien para mí, pues tranquilo. No, vas a recibir conforme a lo que hiciste. El asunto que estamos tratando es serio. No es simple ética lo que estamos aprendiendo. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Y esto está hablando de una recompensa eterna. Y no necesariamente las recompensas son buenas. También hay recompensas malas, de acuerdo a lo que hicimos. Pero son para una eternidad, y es bueno que pensemos en eso. Más profundo todavía, Romanos 2:6, para que lo busquemos. Romanos 2:6, miren, estamos hablando de un juicio. Para el creyente, sí. Romanos 2:6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Por eso es importante que analicemos todas estas cosas. Conforme a sus obras. ¿Cuáles obras? Las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tú estás en un trabajo, ahí puedes hacer las obras que Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Ser buen testimonio, buscar la manera de, con tu vida y con tu desempeño, mostrar a Cristo a los que están perdidos. Pero leamos un poquito más adelante. Dice en el 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Y en el 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Esto es un juicio, porque Dios es justo. Él no va a dejar nada suelto, nada sin recompensa, a nadie sin castigo. Pero Dios es justo y en su justicia obviamente no va a dejar a nadie sin pago. Y entonces vale la pena que consideremos cómo estamos haciendo las cosas en ese campo que nos dio para el Señor. Gálatas 6:9, que está en la pantalla, dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Fíjense, otra vez la promesa: a su tiempo segaremos. ¿Qué diste? ¿Qué entregaste? ¿Cómo serviste? Pues vas a segar lo que sembraste. Eso va a recibir cada uno, inevitablemente. No, yo me hago a un lado para que si yo oro mal Dios no me pague conforme a mis obras. No te salvas. El juicio es para todos. Y estamos hablando de creyentes. Un juicio en el tribunal de Cristo, siempre.
porque el servir al Señor es una constante. Vimos también que cuando éramos inconversos servíamos al mundo todo el tiempo. Ahora somos hijos de Dios y servimos a Dios todo el tiempo. Todo lo que hagas, aún inconscientemente, como hijo de Dios, lo estás haciendo para el Señor, bueno o malo. Y todo eso cuenta para este juicio. Ahí Dios nos va a señalar todo. Mira, esta es tu vida, este es tu pago, recíbelo. ¿Qué hiciste con lo que te di? Con el precio que pagó Jesucristo por ti en la cruz. ¿Qué hiciste con eso? Y bueno, como hemos visto también pues en el trabajo aquí en el mundo, pues hay mucha decepción, sí, claro. No nos pagan a tiempo, no nos pagan. A veces le toca a uno irse de una empresa y le quedaron debiendo 3 meses de sueldo, no sé. Pero el Señor dice que nos dará un justo pago conforme a nuestras obras. Y eso sí es una buena noticia. Eso es lo que tenemos que cultivar nosotros. Eso es lo que tenemos que buscar. Esa es la motivación con que tenemos que hacer las cosas para el Señor, porque efectivamente tenemos un pago justo y eterno, que es lo mejor. Si no entiendes eso, si no entendemos eso, pues seguramente te estás perdiendo de muchas bendiciones. Por eso hay que conocerlo. Pero les pido que busquemos ahí en 2 Corintios. 2 Corintios 5:10. Para que veamos que esto de verdad se trata de un juicio. 2 Corintios 5:10. Dice la palabra de Dios: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Fíjense. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y obviamente se trata de un juicio para el creyente, para el que ya es hijo de Dios, para nosotros. Y nosotros nos enfrentaremos a ese juicio y encontraremos que hemos hecho cosas buenas y malas estando en el cuerpo. Todos los creyentes tenemos que comparecer ante este juicio. Es lo que va a pasar inmediatamente después del arrebatamiento. Allá tendremos que ir. ¿Qué hiciste, Víctor, con lo que te di? Con esos talentos que te entregué para que los pusieras a producir. Porque ya los recibimos. ¿Qué vamos a hacer? Y una vez más ahí en la pantalla miren Eclesiastés 12:14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, toda obra a juicio. Estamos hablando de creyentes, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Una aplicación directa para nosotros en ese juicio que nos espera después del arrebatamiento. Como hijos de Dios, como creyentes, no para una condenación eterna, pero sí para recibir un galardón. Y obviamente esto nos muestra que hay diferentes niveles de galardones. Unos recibirán mucho, otros recibirán poco, otros no recibirán nada. ¿Qué quieres recibir tú? ¿Qué galardón esperas? Entonces, conforme a eso, actúa como creyente y como hijo de Dios. Pero fíjense, es importante que aclaremos que lo que determina la calidad del galardón no es la calidad del trabajo que hicimos aquí, aunque cuenta, porque ojalá que como creyente seas un buen empleado. Implica en la calidad del servicio para el Señor, que obviamente incluye todo lo anterior. El buen testimonio que des en donde trabajas, para el qué fruto llevaste. Y por eso, pues una pregunta dura que ojalá no nos hiciéramos muy seguido, pero que ojalá sí nos hiciéramos muy seguido.
¿Cuántas personas en tu trabajo saben que eres creyente? No por lo perezoso o mal empleado que seas, sino por lo bueno y juicioso que eres en que haces las cosas. ¿Cuántas personas han pensado o piensan bien de ti en el trabajo? Ese muchacho, esa muchacha, esa señora, ese señor es creyente, bueno, no dicen es creyente, es cristiano. Y se nota porque mire lo bien que hace las cosas, no pelea con nadie, no se mete en problemas, cumple con su trabajo. Si le piden que haga más, hace más. No está peleando ni protestando porque no le pagaron a tiempo. A eso no nos llamó Dios. Confía en su Señor y sabe que al final tendrá una recompensa y un pago justo por su trabajo. Esa es la clase de creyente y de trabajador que eres. Ojalá que nos hagamos esa pregunta, y bueno, es una pregunta que nos incomoda como creyentes. Otra vez, que si yo le he predicado el evangelio a mis compañeros, pues claro, es que para eso nos puso Dios, no para otra cosa. Él hará ese juicio conforme a lo que hayamos hecho mientras estemos en el cuerpo. Y una pregunta buena que nos debemos hacer es: ¿por qué actuamos como actuamos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Siendo hijos de Dios. Un pasaje más que les pido que busquemos, Mateo 7, 21 al 23. Es el último que les pido que busquen, Mateo 7. Los de la escuela saben bien estos pasajes. Fíjense, Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y aunque aquí el contexto es judío y se está refiriendo al reino de los cielos, tiene aplicación, claro, para nosotros, claro que sí la tiene. Muchas personas dicen y hablan mucho de Dios, y que yo soy cristiano y que voy a la iglesia. ¿Y cómo te comportas en el trabajo? No, Señor, pero es que yo me encomiendo a ti, pero eres perezoso. Tu trabajo de mala calidad. Muchos, y es duro lo que voy a decir, pero muchos se encomiendan a Dios antes de salir a asesinar a una persona. Muchos. Y la gente piensa que es un trabajo, y dicen: es que esto es un trabajo. Y yo le encomiendo mi trabajo a Dios, aún hablando de esto y obrando en esto. Lo que nos va a pedir Dios no es si hablamos muy bonito y hablamos como cristianos. Nos va a pedir es si hicimos las cosas que Él quería que hiciéramos y que nos encargó que hiciéramos, y cómo las hicimos. Eso es lo que Él nos va a pedir. No es si hablaste bonito y si dijiste muchas veces Dios te bendiga, y eso no es. Eso lo podemos decir. Entre otras cosas, así no hablamos en esta iglesia. Hermano, Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga y te multiplique, y bendiciones, hermano. Y uno voltea y lo pedazo de tal, ¿cierto? Muchas cosas. Que no es por hablar mucho, es por hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Eso es lo que Él nos va a medir, no más. Qué pasaje tan duro ese, ¿no? Muchos me dirán Señor, Señor, y creen que por hablar mucho y decir muchas cosas que parecen espirituales, Dios los va a aceptar. No. Dios no es tan tonto como para que lo podamos engañar con esas cosas. Pero Pablo añade una frasecita más al final y dice: sea siervo o sea libre.
Bueno, aquí muy sencillo, muy rápido. Y lo que podemos aprender aquí en esto último es que Él extiende estas cosas a todos. Dios no está hablando, ni Pablo en este contexto, de solamente los que eran esclavos y los que eran azotados y vendidos y comprados. No, a todos, sea siervo, sea libre. ¿Cómo te consideras tú? Porque obviamente está hablando a creyentes. Es a todos, porque Dios no hace acepción de personas. Y el asunto aquí es que Dios no tiene en cuenta si tienes muchos títulos o sabes muchas cosas o hiciste yo no sé cuántas carreras y especializaciones. No. Él se fija en el corazón, en la motivación que tenemos para hacer las cosas como hijos suyos, como siervos suyos. Y bueno, el trabajador pues espera con ese ánimo su quincena, ¿cierto? Ya casi llega la quincena, porque es que ya la tengo toda comprometida. Cuando llega no alcanza sino para pagar todo lo que se debía y otra vez, ¿no? Ese nuevo padecimiento, esa nueva lucha, esperando otra vez que llegue la quincena, y esos meses que son de 31 días, esa quincena se alarga hartísimo. Pero el creyente y el siervo de Dios espera un pago eterno que Dios nos va a dar con toda seguridad al final de nuestras vidas. Y vale la pena que pongamos nuestros ojos y nuestro corazón ahí. ¿Qué vamos a recibir del Señor al final de nuestras vidas? Un pago justo por lo que hicimos, que es eterno. No, pero y entonces mientras tanto pues vive lo que te enseña Dios. Disfruta de sus bendiciones. Sé fiel en obrar conforme a lo que Dios te pide, y en esa medida la pasarás bien. Vimos en varios pasajes, bienaventurados. Nos va a ir bien de todas maneras. Es que en ese sentido, con Cristo o sin Cristo, las cosas son iguales. Pero con Cristo tenemos esperanza, y aún aprendemos a manejar los recursos, si son pocos y si son muchos, y viviremos mejor que sin Él. Claro que sí, infinitamente mejor. Y por eso Pablo alienta a esos creyentes así, con esas palabras: aunque no reciban el pago, aunque se les demoren sus quincenas, tranquilos, sigan adelante, confíen en mí, confíen en mis promesas, conózcanme para que puedan confiar en mí. No los voy a dejar tirados, dice Dios, no los voy a abandonar, no los voy a desamparar. Trabajen para mí, que vale la pena, porque a Él servimos, dice Pablo ahí en Corintios, como lo leímos, porque a Cristo el Señor servís. Proverbios 11:18, que está ahí en la pantalla, el último pasaje, dice: el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Galardón firme y eterno es lo que significan esas palabras. Un galardón que no se desvanece, que no se acaba como se acaba la quincena al tercer día de haberla recibido. Galardón firme vamos a tener. Y esto lo que significa es que a Dios no le interesa si se trata de alguien que es o no es esclavo, porque Él extiende todas estas cosas a todos en el contexto que estamos estudiando. Y como vimos, no le interesa si eres muy estudiado o no, si haces trabajo de agricultor o de doctor o de ingeniero, no. Es para todos, y esa es la esperanza que tenemos en Él. Vamos a ver unas conclusiones. Cristo es el único amo justo, y por eso vale la pena servir en su obra. Vale la pena. Galardón eterno, salario eterno,
pensión eterna. ¿Qué más queremos nosotros? Una pensión eterna, justa, amplia, como Dios promete en su palabra, que recibiremos medida grande, repujada, suficiente, hasta que sobreabunde, dice la palabra de Dios. El siervo que hace las cosas por amor a Él recibirá el pago justo. Siempre, no hay posibilidad de que Él vaya en contra de su misma palabra. Por eso es importante conocer su palabra. El siervo debe conocer a su Señor para saber lo que quiere y lo que no quiere el Señor. Y también para saber lo que va a recibir y lo que no va a recibir. Porque el creyente que no conoce a su Señor se forma expectativas falsas. No, Dios promete que si me convierto a Él, me va a ir bien de hoy en adelante y no me va a faltar nada. No, eso no es verdad. Por eso es importante conocerlo. Tal vez toque padecer un poco, pero finalmente la promesa de Dios es que Él estará con nosotros aquí también, en la medida en que seamos fieles. Pero nadie está diciendo que el día que recibas al Señor todo se va a arreglar y todo es color de rosa. Depende de ti, de tu fidelidad, porque Él sí es un Dios grande. Y una última, más bien un desafío: ¿qué clase de siervo quieres ser? Esto lo defines tú. ¿Qué clase de siervo quieres ser? Vamos a terminar en oración. Señor, gracias una vez más por tu palabra, gracias por estos desafíos tan claros que nos das, pero gracias, Señor, por esas promesas tan grandes, tan amplias, que nos motivan para hacer las cosas mejor para ti, Dios bueno. Y sabemos que en la medida en que hagamos estas cosas con la motivación correcta, te llevaremos fruto, Señor. Y finalmente, Padre bueno, cuando tú vengas por nosotros, no tendremos de qué avergonzarnos, como tú pides en tu palabra, Señor, que seamos fieles. Y conforme a esa fidelidad, tú nos recompensarás eternamente, Dios. Qué buenas noticias para nosotros, Señor. Gracias por tu misericordia y por tu amor. Y rogarte, Señor, una vez más, porque si hay alguien aquí que no te conoce, que no te ha recibido en su corazón como Señor y Salvador, que no ha entendido la necesidad clara de que necesita de un Salvador, Señor, para su vida. Si hay alguien aquí que no lo haya entendido, Padre bueno, convéncelo. Como dices en tu palabra, tú le convencerás de pecado, de justicia y de juicio. Y si eso es así, Señor, que esa persona no se vaya de aquí hoy sin recibir ese regalo precioso de la salvación, entendiendo lo que tu Hijo Jesucristo hizo en la cruz, muriendo, siendo sepultado y resucitando al tercer día para garantizar la vida eterna, Señor. Motiva a esas personas, Dios, para que al final se acerquen y te conozcan, Dios, de una manera personal, y empiecen a disfrutar de esas bendiciones grandes y al final un galardón eterno al lado tuyo. Padre bueno, y en nosotros que ya te conocemos, que hagamos los ajustes suficientes, necesarios, para hacer buen testimonio en donde quiera que nos hayas puesto, en ese campo que nos diste, especialmente hablando de los trabajadores, Dios, de los trabajadores cristianos, cómo desempeñarse en ese campo. Ayúdanos, Dios, te necesitamos y queremos encomendarte el resto de la tarde en tus manos, Dios, el fin de semana, para que podamos compartir con personas que no te conocen, Dios, para que podamos pasar tiempo con el mundo perdido, para dar testimonio de ti, de la obra de tu Hijo Jesucristo. Te oramos, Señor, y te pedimos esto en el nombre de Jesús, amén. No se levanten, y una vez más, aquí están Fernando y Rubén. Si no conoces al Señor, acércate, puedes venir con la persona que te invitó y subes, y en muy pocos minutos, en pocos versículos, podrás entender que puedes recibir al Señor para una eternidad y estar con Él eternamente. No se vayan sin ese regalo precioso de la salvación. No estamos hablando de religiones ni de iglesias. Conocer al Señor Jesucristo de manera personal. Muchas gracias, y si Dios quiere, nos vemos el domingo.